En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Gracias, Señor, por el regalo de tu palabra, que es el camino que nos lleva al encuentro con el Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Albeiro Mateus y hago parte de los matrimonios de la familia misionera aquí, en la ciudad de Cali. Y hoy vamos a orar con el Evangelio, que es Juan 14, del 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6. Y pues hemos visto en estos últimos días cómo Jesús es el pan de vida, el buen pastor, la puerta, la verdadera vid, y ahora el camino, la verdad y la vida. Y lo primero que nos dice hoy Jesús es: no se turbe tu corazón, ¿cierto? Él sabe que muchas veces tenemos situaciones en la vida que nos sobrepasan, que no entendemos su significado, que simplemente podemos estar experimentando las consecuencias de las decisiones inconscientes o conscientes de nosotros mismos, o asimismo pues las de otras personas. Y era lo que en ese momento están experimentando sus discípulos en ese contexto de la última cena, pero también que vivirán en el momento de su muerte y ahora también en su resurrección. Y pues nos da la clave para superar esos momentos de a lo mejor perder el control. Crean en Dios y crean también en mí. Y pues me ponía a pensar cómo es mi reacción ante los desafíos que pues me van presentando en el día a día. ¿Será que estoy confiando sabiendo que nuestro Padre Dios y también Jesús están presentes en las buenas y en las malas? O puede ser que cuando todo va bien, pues es por mis fuerzas, por mis capacidades únicamente, y pues no doy crédito a ese acompañamiento que Él nos viene, ¿cierto? Nos viene haciendo. Y pues es como si fuera solo pues mis fuerzas. Y cuando las cosas pues no van bien, pues pasa lo mismo. Es como si también fuera solo. Pero ahora sintiendo realmente esa ausencia. Y ambos casos, pues ese vacío veía que es la falta de oración, la falta de diálogo con Jesús, ya que en la oración siempre pues nos va a llevar a situarnos en el verdadero sentido de lo que estamos viviendo. Y pues recuerdo que en la empresa que trabajo actualmente es mi segunda etapa, porque hace algunos años en esa primera etapa pues no conocía de Dios, no conocía de Jesús, y pues todo lo que hacía pues era desde mis fuerzas. Y llegó un momento que tuve una discusión con mi jefe y renuncié. Ese mismo día entregué mi cargo a mi jefa y me fui. Y pues a partir de allí empezó una cascada de malas decisiones que me llevaron a perder muchas cosas en la vida y a estar en una depresión profunda por 3 años, que solo fue superada al encontrarme con Jesús. Y pues ¿qué pasa? Que eso lo hice aquí en el Verbum Dei. Y pues les cuento que ahora en esta segunda etapa he pasado por cosas más complicadas que en esa primera etapa. Y las situaciones pues no me han llevado a renunciar. He experimentado cansancio, pero cuando voy a la oración entiendo de parte de Jesús que Él está allí conmigo, como ese buen pastor, y que me invita a confiar en Él, a que me alimente de su pan de vida, allí en la Eucaristía,
diaria. Y pues sigue diciendo el Evangelio, que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y que va a ir a prepararnos un lugar y que luego volverá para llevarnos con Él, porque donde esté Él, allí también estará con nosotros. Y ese lugar pues es más allá de donde estamos en este momento, es el cielo, allí con el Padre. ¿Y cómo empezamos a transitar hacia ese encuentro? ¿Dónde está ese camino? Y lo veía aquí, en el Verbum Dei, donde las misioneras, los misioneros, ya nos han ido mostrando un camino de oración, un camino formativo, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo entero, para que cada uno de nosotros tenga la conciencia que no solo estamos para las cosas terrenas, sino para ese encuentro con Jesús, con el Padre, allí en el cielo, en esa comunión. Pero esto no se entiende a veces a la primera. Y vemos cómo Tomás pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y pues aquí en la comunidad de Cali es un modelo pues para muchas comunidades, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ya que nació de unas misioneras que nos mostraron el camino de Jesús hace más de 30 años. Pero como nunca hemos tenido una casa como las otras ciudades, pues las misioneras y los misioneros pues no están radicados aquí en nuestra ciudad. Por esa razón los discípulos hemos llevado ese camino que nos muestra Jesús, con la asesoría pues desde Pereira y últimamente desde Medellín. Y en algún momento esos primeros discípulos de Cali dejaron de venir porque cambiaron de ciudad, otros porque murieron, hasta quedar una sola persona, pero acompañada por Jesús, una persona orante, y Jesús le mostraba que confiara en él. Y así llegó un día una persona de Chile, que luego trajo a su hermana y ella a su novio, y así entre ellos empezaron una nueva etapa misionera, donde ponían de su propio dinero para viajar a Pereira una vez al mes y estar en un retiro para traer ese alimento, ese pan de la palabra a los discípulos de aquí de Cali. Y así fue durante muchos años. Y ese germen que sembraron son la base de lo que hoy es nuestra comunidad aquí en Cali. Y les cuento todo esto, ¿por qué? Porque hoy tenemos la visita del presidente del Verbum Dei, Rodrigo Carrizo, y que cuando fue elegido, Dios le mostraba el camino para que las comunidades de todo el mundo siguieran unos lineamientos, y envió varias cartas, y especialmente tengo en mi corazón las cartas enviadas a los discípulos misioneros, como los que dirigimos aquí en Cali, y la carta a formar ministerios para una mejor organización. Y pues podía ver que todo lo que él dice allí, que es inspirado por Jesús, por el Espíritu, pues está actuando también en cada uno de nosotros, porque lo que dicen las cartas es lo que estamos haciendo aquí en Cali desde hace muchísimo tiempo. Y a lo mejor pues podrá parecer que no tiene los mismos nombres, pero lo que dice allí sí tiene ese mismo sentido, el mismo espíritu de lo que él expresa en esas cartas. Y entonces podía ver cómo Jesús nos va mostrando ese camino que también le mostró a Rodrigo. Y es gracias a la fidelidad de ese diálogo constante con Jesús desde la oración que permite conectar todo. Y el sábado pasado pues nosotros tuvimos nuestro retiro de cierre de la Escuela de la Palabra después de 11 sesiones, y pues varias personas que pertenecen también a los grupos de la parroquia expresaban que eso que recibieron aquí en el retiro pues tenía el mismo espíritu de lo que ellos habían recibido en un retiro reciente
que habían tenido de la parroquia. Y entonces podía ver cómo Jesús muestra el camino, la verdad y la vida. Por eso, queridos hermanos, preguntémonos, ¿cuál es el camino que el Señor me invita a recorrer para llegar a la comunión plena con Dios en el cielo? Que Dios los bendiga.